Es una bendición estar nuevamente por medio de este video, poder compartir acerca de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros podamos ver a estos hombres grandiosos, hombres de Dios, los voceros de Dios, aquellos hombres que llevaban el mensaje tal y cual Dios se los daba. Muchos de esos mensajes eran de bendición y muchos de esos mensajes eran de una maldición que el mismo pueblo estaba acarreando hacia ellos. Tenemos un Dios de bendición y Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Mandaba profetas para que en algún momento dado nadie tuviera alguna excusa de decir que no se les dijo, que no se les advirtió. Es una bendición conocer las oportunidades de Dios. Dios nos da oportunidades, como se las dio a Israel, nos las da a nosotros. Oportunidades de vida, oportunidades de ser mejores cada día, oportunidades de aprender más, oportunidades de ser mejores personas, ser mejores cristianos. Que nos brinde esa oportunidad. Está en nosotros el querer aprovechar esas oportunidades que Dios nos da día tras día. Estábamos hablando acerca de este gran hombre de Dios. Un hombre al cual el Señor le hablaba directamente y tenía que transmitir la voz de Dios como un mensaje. Este hombre que vio diferentes visiones, y en esta visión de la que estábamos hablando en el video pasado, la visión del valle de los huesos secos, él podía ver, hermano, un ejército de huesos sin vida, secos, olvidados. Y hablábamos acerca de que en los tiempos pasados mucha gente al ver este mensaje pensaba que era acerca de nuestra resurrección en el día postrero, cuando nosotros vayamos con Cristo. Muchos piensan que es acerca de esa resurrección. Sin embargo, la palabra del Señor nos explica, hermano, que nuestro cuerpo, nuestra carne, que está en esta tierra, no puede estar en el reino de Dios. La muerte del cuerpo físico, hermano, es el fin de la existencia física del hombre. El cuerpo material se descompone, pierde su forma y vuelve al polvo. Se pierde cómo está organizado ese cuerpo, se pierde la identidad. La resurrección, hermano, no es el surgimiento del cuerpo muerto, sino el surgimiento del cuerpo espiritual, del espíritu. El cuerpo de resurrección, hermano, no es el viejo cuerpo muerto revivido. No es en el cuerpo donde la gente estuvo viviendo y va a volver a tomarlo. No es así. Este cuerpo es algo espiritual, es esa esencia de vida que existió dentro de un cuerpo material. Estamos hablando del alma y del espíritu. Mientras vivió en la tierra, pues el cuerpo de nuestra resurrección es espiritual. Está formado de una sustancia espiritual y adaptado a la vida, hermano, que nos espera con Cristo. Nuestro cuerpo espiritual tiene que ser un cuerpo que se adapte, hermano, al nuevo mundo espiritual que el Señor nos ofrece. En este caso, la palabra del Señor nos habla de una ciudad celestial. Ese cuerpo no puede entrar ahí. El cuerpo físico no puede estar ahí. No puede entrar cosa que se corrompa. Tiene que ser algo incorruptible. Los hombres, hermano, cuando hablamos acerca de esto, muchas personas tienen una mentalidad natural y no pueden entender lo que muchas veces se nos explica o nos hablan acerca de lo que viviremos espiritualmente. Mucha gente con una mentalidad natural solo habla y cree
lo que a la luz de sus sentidos naturales puede tener. Y insisten en interpretar todo de acuerdo a las apariencias naturales. Así trabaja el hombre natural. Desde un punto de vista de tener una mentalidad natural, pues todo lo que le rodea, todo lo que ve, todo lo que palpa, es natural para él. El Señor nos dice en su palabra que el hombre natural no entiende tales cosas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, el texto nos ilustra un tema de resurrección, de regeneración, del cual el profeta estaba viviendo. Hay una muerte, un rechazo a las cosas impuras. El Señor quería mostrar al profeta que su amor por Israel, que era lo que estaba interpretando esos huesos secos, el pueblo de Dios, y su amor por ellos le volvería a dar vida a esa nación, volvería a dar vida a esos huesos. El profeta Ezequiel, hermano, se le dio la visión de un valle lleno de huesos secos. La tierra en su forma y en sus condiciones, el valle, hermano, era un símbolo de la mente del hombre. La superficie de la tierra, las montañas, los lugares altos, representan los estados más elevados de la mente, los niveles más altos de afecto y de pensamiento, mientras que los valles son los lugares bajos que representan los estados mentales más bajos del hombre, los niveles más bajos de la vida terrenal. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la mentalidad de Israel, que la mente de estos hombres estaba por los suelos, que su relación con Dios estaba terminada para ellos, que no querían saber nada acerca de Dios. Pudimos verlo con el profeta Jeremías, cómo lo rechazaron, hermano, aun cuando el Señor les mandaba un mensaje de su propia boca. Así, hermanos, el proceso de la regeneración de lo que habla aquí el profeta Ezequiel es algo importante que nosotros tenemos que saber, que el Señor no quiere que nos quedemos en los valles, en la parte de abajo, sino que nos vayamos a los lugares elevados con una mente renovada, cambiada, queriendo ser mejores cada día, aprovechando las oportunidades de Dios. Por eso el Señor nos dice y nos llama constantemente en su palabra: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. En la visión del profeta, hermano, los huesos se veían muy secos, es decir, muertos, muy alejados de la vida natural y espiritual. Pues así se encontraba la vida de Israel, la vida espiritual de Israel, así se encontraba, hermano. Y así es la mente no regenerada. Incluso el mero conocimiento de la verdad está muerto. En un tiempo ellos conocían la verdad, conocían acerca del Dios de Israel. Amados hermanos, el dador de la vida, Jehová el fuerte, el poderoso, iba a hacerse presente nuevamente en esa nación. Él quería estar conectado con ellos y que ellos estuvieran conectados con Él. En este caso surgió la pregunta del profeta Ezequiel diciendo: ¿pueden vivir esos huesos? ¿Puede haber alguna vida espiritual en algo muerto, donde la esencia de vida ya no existe, solo sequía y deterioro?
Hoy puede surgir esa pregunta en nosotros también. ¿Puede haber alguna vida espiritual en algo muerto donde la esencia de vida se acabó? Así se convierte la vida del hombre, hermano, cuando se aleja de Dios. La gente cuando se aleja de Dios, hermano, comienza la enfermedad espiritual. Y después de la enfermedad viene la muerte. Viene el deterioro, viene la sequía. Así se convierte, hermano, cuando el hombre se olvida del Señor. Mueren espiritualmente, donde Dios muestra su grande amor por alguien y su gran misericordia. Aquí podemos ver, hermanos, que gracias al amor de Dios, una persona muerta espiritualmente puede volver a vivir, porque Dios le da esa oportunidad. Había una mujer que estaba muerta espiritualmente y la gente, hermano, quería matarla ahora materialmente. En su forma natural querían matarla, querían apedrear a esta mujer. Ella estaba muerta espiritualmente. Practicaba algo que no era bien visto ante los ojos de Dios y mucho menos ante los hombres porque querían apedrearla. Sin embargo, cuando se acerca al Señor, yo no sé qué habrá pasado en ese momento. Dice la palabra del Señor que solamente el Señor Jesús se inclinó y escribió en tierra, pero no sé, una mirada de aquella mujer, el sentimiento de aquella mujer antes de la muerte natural que se acercaba, cambió todo el panorama. Esa mujer que estaba muerta espiritualmente, al Señor le volvió a dar vida, le dio una nueva oportunidad diciéndole, vete y no peques más. Nuestro Señor, hermano, es quien es la vida misma. Puede llenar de vida si vuelven a Él, buscándole a Él. Y la forma en que el Señor da vida a los huesos, hermano, en una doctrina muerta, en una enseñanza muerta, el Señor hace que el aliento entre la mente, hermano, muerta, regrese. Cuando nos da una conciencia de calidad espiritual, en una vida regenerada, en una vida cambiada. En el hebreo, hermano, la palabra viento, aliento y espíritu se derivan de la misma raíz. La respiración es un signo de vida. Una persona que ha muerto ya dejó de respirar. El aliento o espíritu fue llamado a venir de los cuatro vientos para dar vida a aquellos huesos secos. Y eso es algo que el profeta estaba experimentando. Los cuatro vientos, hermano, literalmente son vientos de los cuatro puntos de la brújula. Los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Pero espiritualmente representan los cuatro estados generales de la vida humana. La comprensión natural, la voluntad natural, la comprensión espiritual y la voluntad espiritual. Estas diferentes fases son aspectos de nuestras vidas y cada uno de ellos marca la calidad de la persona. Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él abrirá, hermano, las viejas tumbas de nuestros corazones muertos y elevará nuestras almas a una vida espiritual. El profeta pudo entender, hermano, la palabra de Dios al ver esa visión. Sabía que Dios iba a regenerar, iba a reestructurar a Israel, que el Señor cumpliría no solamente espiritualmente la promesa, sino naturalmente. Cuando el Señor dice en su palabra, oh pueblo mío, abriré tus tumbas y haré que salgas de tus tumbas y te traiga a la tierra de Israel. Esto es algo que el profeta pudo ver para afirmar la regeneración de Israel, el pueblo alejado, muerto, separado de Dios y de sus mandamientos. Esto es lo que vivió el profeta, hermano. También, hermano, tuvo que condenar y exhibir a los falsos profetas, aquellos que anunciaban paz para Israel,
cuando no había paz en aquella nación, en aquel lugar, no había paz. Estaban en el exilio, estaban cautivos. Tuvo que exhibir este tipo de profetas porque ellos argumentaban de una paz que no existía. Al exhibir a estos profetas, el Señor mismo se lo describe al profeta Ezequiel como una pared de lodo que Dios mismo iba a destruir. Una pared de lodo que iba a ser quitada, porque no hablaban palabra de Dios, hablaban palabras de mentira. También condenó y exhibió a esos falsos profetas. Ponen claro cómo debe de ser una atalaya en Israel. En Ezequiel 31, del 1 al 9. Es el deber de la atalaya y era el deber como profeta de Dios de este hombre. Era una atalaya para el pueblo. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y a ti pues, hijo de hombre, que te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y no se apartare de su camino, él morirá de su pecado, pero tú liberarás tu vida. Esta era la función del atalaya, hermano. Tenía que advertir al pueblo, tal y como Dios se lo decía. Si el atalaya advertía al pueblo, hermano, él salía libre. Pero si el atalaya no advertía al pueblo, no daba el anuncio al pueblo que Dios tenía para ellos, la sangre de ese pueblo iba a ser demandada al atalaya, o en este caso al profeta. El profeta experimentó gran oposición durante su vida, hermano. Y aunque obstinadamente expresó el deseo de Dios, que los malvados no mueran, sino que se convirtieran de sus malos caminos y vivan, su enmudecimiento periódico durante sus primeros años se rompió cuando Dios lo capacitó para hablar. Y se soltó su lengua para pronunciar el pasaje más largo de la continua esperanza de la Biblia. Quemar, cortar, esparcir su cabello representó la caída de Jerusalén y la traída de vuelta al remanente de Dios. Unas palabras esperanzadoras, hermano, culminaban con la promesa de la posesión de su tierra. Venía un eterno príncipe del linaje de David, en el cual Dios hacía un pacto eterno y un santuario eterno para Israel. Esto nos enseña a nosotros que Israel no podía ser destruido y no podrá ser destruido jamás. Va a ser atacado nuevamente Israel. Recordemos que nuestros ojos también tienen que estar puestos en Israel, hermano. Lo que pase con ese pueblo, con esa nación, a nosotros nos anuncia cuando Cristo, hermano, esté a las puertas.
Amados hermanos, podía haber una misteriosa invasión, pero Jehová traería a Israel consigo, y aquellos serían derrotados. Esto demuestra que ninguna nación enemiga puede invadir de nuevo la tierra santa y tener éxito. La gloria del Dios de Israel volverá, entrando por la puerta oriental del templo que Ezequiel visualiza. También el profeta Ezequiel hace un fuerte llamado a los pastores. Ezequiel capítulo 34 da una profecía contra los pastores de Israel. Se vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestíos de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El mismo Señor está anunciando, hermano, que todos aquellos que Dios había puesto en aquel lugar para anunciar su palabra y cuidar del pueblo de Dios, y se olvidaron de ellos, ahora el mismo Señor iba a buscar sus ovejas y las iba a poner en su redil. El mismo Dios iba a hacer este trabajo. Se lo anuncia al profeta. El profeta, hermano, era un hombre que también tenía una posición y tenía un cargo. El profeta le muestra a los judíos en el exilio la razón por la que el juicio de Dios pudo venir a la nación. Desde los príncipes a los sacerdotes, los falsos profetas y todas las personas de la tierra, todos aquellos, dice la palabra del Señor, que se habían convertido en escoria, se olvidaron del pueblo y se preocupaban primeramente por ellos. La paciencia de Dios había llegado a su límite. Los resultados de cada pecado les traería muerte y destrucción, no solamente al pueblo, sino también a aquellos que eran responsables de cuidar de ellos. El uso del poder, derramar la sangre, como dice Ezequiel 22:6, tratar a los padres con desprecio, tratar con violencia al extranjero, oprimir a los padres, oprimir al huérfano, oprimir a la viuda, calumniar con un propósito de derramar sangre. Había pecados sexuales, había acoso, cobraban por interés, obtenían ganancias deshonestas, hacían que el pobre fuera más pobre, obtenían ganancias injustas, conspirar
para devastar al pueblo. Robaban los tesoros, las cosas preciosas, le robaban a las viudas, violaban la ley, profanaban con las cosas sagradas. Los líderes, hermano, eran como lobos que desgarraban a la presa para obtener ganancias. Los profetas que cubrían, hermano, con cal sus acciones, trataban de ocultarlas, como aquellos malos profetas que levantaron un muro de lodo, una pared de lodo. Al final Dios buscó, hermanos, al menos una persona justa que pusiera en pie en la brecha, pero no lo encontró. Y esta total falta de interés por las relaciones justas trajo un castigo de parte de Dios. Vino la ira, hermano. Él buscaba uno solo que se parara en la brecha, pero dice la palabra del Señor que no lo halló. Usted y yo fuimos llamados para pararnos en la brecha, para abrir caminos, para proclamar, para orar. Las palabras de Ezequiel, hermanos, siguen siendo hoy en la actualidad pertinentes. Pueden llegar y tocar el corazón de las personas. Es preocupante, hermano, la cantidad de formas que se encuentran hoy el día en el cristianismo que no te llevan a una relación con Dios. Amados hermanos, el profeta fue un atalaya llamado por Dios mostrar el amor de Dios en la regeneración de Israel, la regeneración de Jerusalén, por una sola razón, hermano. Vimos que aquella nación, aquel pueblo, hermano, eran huesos secos. Y por una sola razón esos huesos volvieron a vivir, porque el amor de Dios era más grande. El amor de Dios por ellos era mayor, que aún ni la misma muerte puede detener el amor de Dios. Dice su palabra que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo. Nada puede apartarnos de ese amor. Y no es tanto porque nosotros le amemos a Él como, tal vez como Él quisiera, sino porque Él nos ama a nosotros. Esto fue algo acerca de la vida de Ezequiel, acerca de las visiones de Ezequiel, hermano, acerca de las profecías de Ezequiel. Este varón de Dios cumplió con lo que Dios le mandó. Amados hermanos, es una bendición estar hablando y conociendo acerca de estos varones, de estos hombres de Dios, profetas, hombres, mujeres de Dios, profetas de Dios, llamados para anunciar la voz de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Mandamos un saludo y un fuerte abrazo.